Y ahora, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. María, Reina de los mártires, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, queridos amigos. Qué placer volver a estar conectado con ustedes a las puertas de una gran solemnidad que es la fiesta de Cristo Rey. Por eso les saludo diciendo, ¡viva Cristo Rey! Ojalá ustedes al escucharme también den ese grito, ¡viva Cristo Rey! ¿Cuántos mártires a lo largo de los siglos en distintas naciones y continentes han perdido la vida humana aquí en la tierra para ganarse la vida divina, dándola exactamente en un acto supremo del martirio? Me viene a la mente ahora un muchacho de 13 años en el tiempo de los cristeros, que, por cierto, muy conocido, y lo llamaban José Luis. Normalmente se le llama José Sánchez del Río. A los 13 años, mientras le van a quitar ya la vida, después de haberle desollado literalmente los pies, él muere gritando, ¡viva Cristo Rey! Así ha muerto en África, murieron también muchos en sacerdotes y también religiosos y laicos. En España, en el tiempo de la guerra civil, con la persecución del comunismo ateo. Y hay un lugar en Bosnia-Herzegovina que es muy conocido por los peregrinos, que se llama Široki Brijeg. En dos ocasiones, mientras nos daban testimonio de lo que ha ocurrido ahí en Široki Brijeg, se me han salido las lágrimas. Ese pueblo croata es un pueblo muy creyente, por eso aparece la Santísima Virgen María desde siglos, en tiempo del Imperio Otomano. Ya ellos sufrieron por Cristo, pero en la Segunda Guerra Mundial, en 1942, fueron asesinados en esa provincia de los padres franciscanos 66 padres y hermanos de esta orden franciscana. El de más edad, el padre Marco Barbaric, gozaba ya de fama de santidad entre sus compañeros y entre los seminaristas. Había el más joven, era Fray Rados, de 20 años, que había nacido el 14 de noviembre de 1925, acababa de terminar el noviciado. Viviendo en un régimen donde Lenin, Stalin y Tito siempre habían afirmado lo contrario, hicieron todo lo posible para inculcarles que no hay Dios, que Dios no existe. Llaman a este padre Marco Barbari y tratan por la edad que tenía y sufriendo también no solo la edad de tifos, a que realmente fuera como un ejemplo contrario a lo que iba a ser a favor de los comunistas, que renunciara y renegara de la fe. Lo sacaron del convento, le colocaron un crucifijo y le habían amarrado las manos. Le dijeron, toma este crucifijo, escúpelo, tíralo al suelo y písalo. Y él dijo, quíteme los alambres que me han puesto. Y él muere también profesando la fe en Jesucristo. No estoy seguro si la fe la proclamó también diciendo viva Cristo Rey, pero ciertamente dijo
Dios mío y mi todo, según lo que San Francisco había proclamado también. ¿Por qué digo esto? Porque es algo tan reciente. Me refiero a mi presencia en Cherokee Bridge, que fue hace unas cuantas semanas. Por última vez habré estado en Cherokee Bridge unas 6, 7 veces por lo menos. Y cuando escucho cómo estos hermanos franciscanos dieron la vida por Cristo, ahora en vísperas de la fiesta de Cristo Rey, que es el próximo domingo 27, en este caso, de noviembre, no es siempre la misma fecha, depende cuando concluye el año litúrgico y una semana antes de comenzar el tiempo de Adviento. Pero me acordaba ahora de ellos, y como el título que cogimos fue Viva Cristo Rey, pues evidentemente lo recordé, sea a este joven José Sánchez del Río, de 13 años de edad, que no era franciscano, era un muchacho de México, ¿verdad? Repito, en tiempo de los cristeros, antes de los padres franciscanos, que fue 1942, esto fue la década de los 20, el 20 al 30, no tengo el año exacto, muestran el gran amor, el mismo amor que tenían los apóstoles, porque todos menos uno murieron mártires. El que no murió mártir fue Juan Evangelista, pero fue metido en una caldera de aceite hirviendo. También sufrió el martirio. Todos dieron la vida por aquel que había dado su vida por ellos y por nosotros, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. La fiesta de Cristo Rey fue proclamada por el Papa Pío XI, Pío XI, en el año 1925, el 11 de diciembre. O sea que no es una fiesta proclamada en la liturgia desde hace muchos años, ¿verdad? Después de Jesucristo, 1925. Él la proclamó en el mes de octubre. No obstante, la Iglesia ya hace también años ha puesto la fiesta de Cristo, Rey del Universo, repito, el último domingo del tiempo litúrgico del año. ¿Y qué es eso de tiempo litúrgico? Bueno, el año puede ser año civil. El año civil pues comienza el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. Pero hay un año también que no es civil, es un año escolar. Y los años escolares varían en cada país. En algunas partes comienzan en el mes de febrero y en otros comienzan en el mes de mayo, junio, o en otros en el mes de septiembre. Ese es un año, digamos, en el área de la educación, un año escolar. El año litúrgico camina de una manera diferente, tiene unos tiempos fuertes, lo diremos durante el año si Dios nos da vida y salud. Comienza con el primer domingo de Adviento, que será el domingo siguiente a la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Ese día cambiará también el color. Ese día va a ser el día, vamos a decirlo de una vez, el día 4 de diciembre. Siempre es el último domingo de noviembre o el 1 de diciembre. Es la fiesta del tiempo de Adviento, que nos prepara la Navidad. Después viene el tiempo ordinario durante el año, luego viene la Cuaresma, después viene el tiempo de Pascua y luego Pentecostés como prolongación de la misma Pascua, con la venida del Espíritu Santo, luego el tiempo ordinario durante el año y concluye con esta festividad de Jesucristo, Rey del Universo. Comencemos diciendo, Jesucristo es Rey. O sea, ¿podemos proclamar que Jesucristo es Rey? Por supuesto que sí. Me voy a servir de un texto de la palabra de Dios. Esto no lo narran los 4 evangelistas, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas. Me voy a servir del Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 36-37. O sea, para empezar, dice así la palabra. Le dijo Pilato, entonces, ¿tú eres rey? Jesús contestó, tú lo dices, yo soy rey. Para eso he nacido, para eso he venido al mundo,
para dar testimonio de la verdad. Quien está de parte de la verdad, escucha mi voz. Es palabra del Señor. Evidentemente que Jesucristo es rey y no es rey de la misma manera que son los reyes de aquí, de la tierra. Porque, como él dijo también, mi reino no es de este mundo. ¿Qué significa esto? Que no es a la manera de este mundo. Los reyes, que hoy los reyes reinan pero no gobiernan, ¿verdad? Siempre ahora hay un primer ministro o un presidente del país. Pero en aquel entonces los reyes eran el poder en la tierra absoluto. O sea, hacían lo que querían, eran dueños absolutamente de todo. Tenían el área legislativa, el poder ejecutivo, el poder judicial, y lo que el rey dijera, esa era la palabra. No había por encima de él ninguna otra autoridad. Y evidentemente reinaban sobre todo en las cosas materiales. Reinaban con armas, haciendo la guerra o defendiéndose de la guerra, cobrando impuestos, muchas veces de una manera caprichosa. No siempre defendían a los más pobres, a los necesitados, sino que normalmente favorecían a aquellas personas que en alguna manera los adulaban. Cuando hablamos de que Jesucristo es rey del universo. Evidentemente es un rey diferente, porque es un rey que es un rey pastor, que cuida de las ovejas, que da la vida por las ovejas. Es un rey manso y humilde de corazón. Es el rey que da su propia existencia por cada uno de sus súbditos. Es un rey que no tiene una corona de oro, su corona fue de espinas, y su trono en Belén fue donde meten la boca a los animales para comer, un pesebre. Y luego en el Monte Calvario, su trono fue exactamente la cruz. Ahí vemos la diferencia entre lo que es el rey de este mundo a el reinado de nuestro Señor Jesucristo. El reinado de nuestro Señor Jesucristo es fundamentalmente un reinado espiritual, pero no solo exclusivamente espiritual, pero fundamentalmente espiritual. Es un reinado donde el corazón, el alma, la mente, lo profundo de nuestro ser es el trono donde el Señor reina. O sea, un rey que no es de este mundo, no es a la manera de este mundo, es un rey en lo más íntimo del alma, porque si no le dejamos estar ahí como rey, él es rey, pero no sería nuestro rey. Y sin embargo, el tiempo señalado para que Jesucristo se manifieste como rey también universal, no ha llegado todavía. Por la Sagrada Escritura sabemos ya en el Antiguo Testamento que vendría un rey, y luego sabemos que vendría de descendiente de David. Luego sabemos que sea San José como también la Virgen María fueron descendientes del rey David. Por eso el niño Jesús nacería en Belén como descendiente de David, donde había vivido y nacido también el rey David. Y a la Virgen Santísima, cuando se le aparece también el arcángel San Gabriel, le dice que su hijo va a recibir un reino, su reino no tendrá fin. O sea que realmente la Sagrada Escritura nos habla con una claridad diáfana del reinado de Jesucristo. Y profundizando un poquito luego en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16, dice también la palabra lo siguiente: vi el cielo abierto y allí un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, justo en el gobierno y en la guerra. Sus ojos son llama de fuego. En la cabeza lleva muchas diademas. Lleva grabado un nombre que solamente él conoce.
se envuelve en un manto empapado en sangre. Su nombre es Palabra de Dios. Las tropas celestes lo siguen cabalgando, blancos caballos vestidos de lino blanco limpio. De su boca sale una espada afilada para herir a las naciones. Los apacentará con vara de hierro y pisará la cuba de vino de la ardiente ira del Dios Todopoderoso. En el manto y sobre el muslo lleva escrito un título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es palabra de Dios. Jesucristo es Dios hecho hombre. Dios como segunda persona ha existido siempre desde toda la eternidad. Pero cuando se hace hombre, toma el nombre de Jesús, o Jesús ungido, Jesús Cristo. Ese es Jesús de Nazaret, el Salvador. Jesús significa Dios salva, es Salvador, pero también es Señor. Señor para nosotros es cualquier persona. En el Imperio Romano, o Kyrios en griego, Señor Dominus era Dios. Cuando un emperador se quería llamar Dios, era el Señor. Y muchos hermanos nuestros también murieron por decir que su Señor es Jesús de Nazaret, no el César, evidentemente. Pero también es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Voy a usar otros argumentos muy sencillos, ¿verdad? Jesucristo es Rey por dos razones. Primero, porque es Dios. Y al ser Dios, le pertenece todo lo que existe. Absolutamente. Él lo creó con el Padre y el Espíritu Santo, son un solo Dios. Todo fue creado por medio de Jesús, en Jesús, para Jesús. Por eso Él es Rey. Él sí es el Altísimo, Él es el Todopoderoso, es el Omnipotente. Ahí está la razón principal. Pero hay otra razón más, que Jesús luego dio la vida, derramó su sangre, muere para reconquistar lo que Adán y Eva habían perdido por el pecado original y se lo habían entregado a la serpiente, al demonio. Entonces Jesús ahora es Rey también por haber conquistado con su propia vida, dando su sangre, muriendo en la cruz y resucitando por nosotros. Voy a usar un texto, unas palabras más que texto, de el Papa Pío XI, que cita a su vez al Papa León XIII, me parece muy importante. Mire, antes de citarlo, ya le voy a decir cuándo. Cristo reinará en el futuro en toda la tierra y sobre todos sus habitantes. Hoy podemos decir que Jesucristo tiene un reinado espiritual, un reinado interior, como les decía, en el alma, en la mente, en el cuerpo y en alguna manera externamente. Pero es como si el Señor hubiera dado un tiempo a la humanidad para que, ya que quiere gobernarse sin Él, para que se gobierne y sobre sus habitantes. Pero está prometido que vendrá en su segunda venida. La primera vez vino como un niño, ¿verdad? En el portal de Belén. La segunda vez vendrá como un rey glorioso, todo ojo lo verá. El tiempo señalado para su comisión todavía no ha llegado. Que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. A veces nos pareciera que hay tanto mal porque el mal mete mucho ruido y que el mal fuera más grande y más fuerte que el trigo, o sea, la cizaña, que el trigo, que el bien. Y no es así. Ya Cristo venció el pecado, venció al demonio, venció la muerte, venció el COVID, venció el mal. Ya la Virgen que reina también, por ser madre del rey, venció el pecado, venció el demonio, venció la muerte, venció todo. Y al final todo el mal será ya vencido en las demás personas. En toda la humanidad habrá un cielo nuevo, una tierra nueva. O sea que el triunfo está ya logrado por Cristo y ahora está colocado en el Inmaculado Corazón de María, que se va a manifestar ese triunfo también. Bien, Dios le ha dado a la humanidad un tiempo fijado, determinado,
repito, para gobernarse por sí misma. Cuando el tiempo asignado a la humanidad termine, Cristo regresará a la tierra para establecer la ley de Dios sobre la tierra. Y eso podríamos tomar dos citas, no se las leo, solo Hechos 1:7, Mateo 24:35-44. Bien, podemos decir que el Señor tiene una triple potestad. Iba ahora a leer lo del Papa León XIII, lo voy a leer de una vez. Dice primero el Papa Pío XI, tiene poder sobre todas las cosas humanas y temporales. No se ha manifestado todo el poder en toda su extensión, si en él, en la Virgen, San Miguel, San José, los santos. León XIII dijo, bajo la potestad de Cristo se halla todo el género humano. Repito, aunque hoy usted y yo no lo veamos, porque hay dos reinos todavía, un reino que es el del mal, el del demonio, y un reino que es el bien, el de Jesucristo. Un reino, el reino del pecado, del demonio, y el reino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un reino que no tendrá fin, que es el de Cristo, y un reino que tendrá fin, el de Satanás. Entonces, hoy vemos en el mundo también el reino del mal, el reino del odio, el reino de la violencia, el reino de la ideología del género, el reino de la destrucción, el reino de la oscuridad, el reino del pecado, el reino del desequilibrio, el reino, qué sé yo, de cuántas cosas. Sin embargo, también vemos el otro reino. Ese primer reino está, que nombraba, simbolizado en la cizaña, en esa parábola de la cizaña que Jesucristo nos dijo. El reino del bien es el trigo. El reino de Cristo es un reino eterno. El del demonio, temporal. El reino de Cristo es universal. Al final, todos los seres humanos que queden aquí abajo de la tierra y toda la creación, no solo de la tierra, todo el mundo cósmico, intergaláctico y también el mundo más pequeño, pues estará sometido a Jesucristo el Señor. Usted y yo lo veremos desde el cielo, pero va a ser un hecho también aquí en la tierra. Es un reino eterno, siempre ha existido desde la creación del mundo y será para siempre por toda la eternidad. También universal, porque no será para unos pocos. Hoy sigue siendo todavía una levadura, pero va a ser una masa también, porque la levadura va a hacer fermentar toda la masa. Es el reino de la verdad. Los reinos de aquí abajo son reinos de mentira. Utilizan mucho diplomacia, que muchas veces es mentira, no siempre toda la diplomacia es mentira. El reino de Cristo es reino de verdad. Por eso Él es rey. Y por eso dijo, he venido para declarar la verdad. Que Pilato dijo, ¿y qué es la verdad? No sabía lo que era la verdad. Nosotros queremos la verdad. Él es la verdad que nos hace libres. Reino de verdad. Es reino de vida. Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Él mismo es el camino, la verdad y la vida. El reino de santidad. Y el otro reino es el reino del pecado. Por eso tiene millones, la iglesia tiene millones de personas en el cielo que son santos. Celebramos el día 1 de noviembre pasado, el día de todos los santos. Nosotros caminamos en santidad desde el bautismo. Si alguien pierde la santidad con el pecado mortal, la recupera en el arrepentimiento y en la confesión. Como dice la Virgen también, nos invita a confesarnos por lo menos una vez al mes, aunque no haya pecado mortal. Es un reino de santidad y es un reino de gracia. Todo es gratuito y realmente es gracia en el doble sentido de la palabra. Gracia como la vida que viven las tres divinas personas. Cuando decimos en el Salmo 62, versículo 4, tu gracia vale más que la vida, pero también significa que todos los bienes que hay son gratuitos, son gracias, digamos, actuales, gracias
puntuales que nos da el Señor son favores, bendiciones, siempre. No merecemos el reino de Dios, lo mereció Jesucristo, pero lo aceptamos, lo recibimos con agradecimiento. Es un reino de justicia. ¿Cuánta justicia se necesita hoy en el mundo? ¿Cuánto rey injusto ha habido en el mundo? ¿Cuánto gobernante hay injusto también hoy en el mundo? Jesucristo es justo, es un rey de justicia, es un rey de amor y un rey de paz. Esto marca el reinado de Jesucristo. Tanto que el mandamiento del Señor es: ámense los unos a los otros como yo los amo a ustedes. Es un rey humilde. Lava los pies a sus apóstoles como oficio que hacían los esclavos de aquel tiempo. Entra en Jerusalén no en un brioso corcel. Ya el profeta Zacarías lo había anunciado también, sobre un asno, un burrito, para significar la mansedumbre, y es proclamado como rey, pero como un rey humilde, con un rey de amor. El odio será vencido. Y Jesucristo ya nos ha dado no solo el mandato, también la fuerza y el Espíritu Santo para vivir en este reino de amor. Me gustaría usar también un texto bien conocido cuando la palabra de Dios nos habla de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de los frutos de la carne, como una especie de examen para saber si nosotros estamos realmente en el reino de Dios o estamos en el reino del mal. Cuando una persona está en pecado mortal, no está sirviendo a Cristo Rey. No está en el reino del bien, está en el reino de las tinieblas, del pecado, con el riesgo de la condenación eterna en el infierno. Qué triste es esto, ¿no? Querer pertenecer a otro rey. ¿Cómo hay satanismo en el mundo de hoy? Gente que entrega su vida al maligno, a Satanás, en lugar de creer en Jesucristo, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Señor, el amigo que nunca falla, el de la vida abundante. Y hoy estamos llamados a hacer esta opción una vez más, a pedirle perdón a Dios por las veces que no hemos permitido que reine. Cuando reina el orgullo, la soberbia, la ira, evidentemente hay algo del mal todavía en nosotros. O sea, que hay algo de cizaña, de mala hierba en nuestro propio corazón. Por eso la Gospa nos invita a la conversión como lo más importante, que es exactamente permitir que el reino de Cristo reine en todo nuestro ser, en nuestra alma, con la gracia, en nuestra mente, con el amor y la paz, en nuestro cuerpo también, con armonía, salud, y también en nuestras relaciones interpersonales. Bien, voy a leer un poquito del Carta a los Gálatas. ¿Cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu? Vamos a ver. Los frutos de la carne son los siguientes. Vamos a decir así. Ya se lo digo. Fornicación, fruto de la carne, del reino del mal. Indecencia, libertinaje, idolatría, superstición. Entonces, el mundo de la nueva era, ¿verdad? Lectura de cartas. Esto no lo dice Gálatas directamente, lo dice indirectamente cuando habla de superstición. La lectura de cartas, ¿verdad? La adivinación, el horóscopo, el mundo de la macumba, la umbanda, el espiritismo, toda esa serie de cosas. Y bien, continúo. Enemistades, peleas, envidias, cólera, ambición, discordias, sectarismos, celos, borracheras, comilonas, cosas semejantes. Les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Mientras que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Frente a estas cosas no hay ley que valga,
porque los que son de Cristo Jesús han crucificado el instinto con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, sigamos al Espíritu. No seamos vanidosos, provocadores ni envidiosos. Tenemos que agradecerle mucho al Señor que nos ha llamado no solo a la vida humana, nos ha llamado a la vida divina, a la vida sobrenatural, a la vida que vive Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Repito el nombre, la vida de la gracia. Nos tiene preparado un puesto en el cielo. Dios mora dentro de nosotros cuando estamos en la gracia de Dios. Habita Dios Padre dentro de mí, dentro de ti. Habita Dios Hijo encarnado, muerto y resucitado. Eres templo del Espíritu Santo, habita el Espíritu Santo. Y cuando una persona vive esta realidad, la transmite a los demás solo con su presencia. Da testimonio con su mirada, con su palabra, siendo las manos extendidas de la Gospa, de la Virgen María, y a través de las manos de la Virgen, las manos extendidas de Cristo. Sus pies son como los pies del mensajero que trae buenas noticias. Como el corazón de uno está dentro del corazón de María y el corazón de Cristo, cuando estamos en la gracia de Dios y en el reino de Dios, Dios se extiende también desde nuestro propio corazón. Y ese fuego que el Señor ha venido a traer a la tierra y que ya está en nosotros, lo vamos extendiendo por toda la faz de la tierra. Entonces la Iglesia, con una gran sabiduría, nos ha invitado a celebrar la fiesta de Cristo Rey, en este caso el 27, porque termina este año litúrgico e incluso los textos ya de estos días y del domingo pasado tienen que ver un poco con el fin del mundo o qué sé yo, con acontecimientos donde Dios va a intervenir como signos de los tiempos para indicarnos a todos de que realmente esta lucha que hay entre el bien y el mal pues la va liderizando nuestro Señor Jesucristo. Él le ha dado ahora también, ahora no, le ha dado hace mucho tiempo, pero la manifestación del triunfo en la Santísima Virgen María y en San Miguel Arcángel. El triunfo es de Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el Salvador único y todo le pertenece a Él. Le va a contar un cuento que es un poquito viejito, pero le sirve para los niños. Y con esto vamos a dar término a la conferencia de hoy. El cuento dice que un niño artista de muy pocos años hizo un barquito muy bonito para su edad y como le gustaba ese barquito, iba con su papá de vez en cuando a la playa y jugaba con el barquito colocándolo en el agua. Jugaba, se lo llevaba a una olita, lo traía, se metía en un ratito donde no había tanta agua, ¿verdad? Que no hubiera riesgo de su propia vida. Un día, una ola asesina vino muy fuerte y logró meter ese barco hacia lo profundo del mar. El niño en vano gritaba, barquito, ven, barquito, ven. No vino el barco. Se quedó hasta unas cuantas horas llorando el niño. El barco se fue y se perdió. Pasó tiempo, pasaron unos meses. Ese barco fue a la orilla de otra playa y pasó un anticuario por ahí. Y lo vio y le gustó. Lo lavó en el agua y se lo llevó para su vitrina. Paseando un día, este niño con su papá por una acera de la ciudad, vio el barco expuesto en ese escaparate y dejó atrás a su padre, entró corriendo, se abalanzó sobre el barco, lo agarró con sus manos y ya salía corriendo cuando el dueño lo toma por un brazo y le dice, ladrón, eres un ladrón. No, este barco es mío, decía el niño. Entra el papá, porque el niño se había adelantado. Y ve la escena y le dice, papá, este es mi barco. Y el señor le pregunta, ¿este es su hijo? Sí, es un ladrón. No, 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 mi hijo no es un ladrón. El Papa, para evitar más pleitos y problemas, le dice al niño, pregúntele cuánto vale este barco.
Y el niño, entre nervioso y no, le pregunta, ¿en cuánto está vendiendo este barco? Vamos a ponerle un precio. Pues lo estaba vendiendo en $150. Y entonces el papá agarra de su cartera $150, se los pone en las manos del niño y le dice, páguele al Señor, dele al Señor. El niño le da al Señor los $150, el Señor le da el barco y el niño lo abraza contra su pecho y dice esta frase, ay barquito, ahora eres doblemente mío. Primero porque te hice, segundo porque te he comprado. Y hay, por supuesto, una enseñanza. El niño representa a Dios, que nos ha hecho a nosotros, es un artista, como un barquito, y nos ha colocado en el mar de la vida. No para que nos lleve una ola asesina, pero a veces el viento impetuoso, la tormenta nos lleva lejos de la playa de Dios, a otra playa, y el Señor nos busca. También es pastor que busca la oveja perdida, y aquí es niño que busca también su barquito perdido. Quizá en algunos casos ya ha encontrado ese barco, ya ha encontrado esa oveja. A lo mejor todavía hay alguna oveja perdida, algún hijo pródigo que no ha regresado, algún barquito que no ha sido encontrado. Y Él quiere encontrar ese barquito, que es usted, que soy yo, que es su familia. ¿Y para qué nos quiere encontrar? Nos va a lavar, nos va a abrazar contra su pecho y nos va a decir esta frase, ahora eres doblemente mío. Primero, porque te hice, te creé, te he dado la vida. Segundo, porque te he comprado. ¿Y cuál es el precio que el Divino Maestro y Rey ha pagado por nosotros? No es oro y plata, es su sangre preciosa. Él es mi Rey. ¡Viva Cristo Rey! Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Proclamemos a Jesucristo con todo nuestro ser, alma, mente y cuerpo, el Rey de nuestra existencia, el Rey de cielos y tierra. Si Dios quiere, hasta el próximo jueves, en que tenemos una nueva conferencia. No dejen de colaborar con el Florida Center for Peace, primero espiritualmente, con oraciones, en segundo lugar también con su apoyo económico, porque no solo este programa tiene otros programas, exactamente evangelizando. Repito a todos que Dios les bendiga ricamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.